Ok, el día de hoy, hermanos, vamos a leer, vamos a estudiar la palabra del Señor. Continuamos con la historia de David. Ahora vamos a leer el capítulo 26. Estamos avanzando ya bastante en la historia del rey David y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 26. Así que, hermanos, por favor, acompáñenme para poder leer esta porción de la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 26, dice así. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 10. Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, le dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, versículo 21: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y le dijo: He aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy en mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Señor, te rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra en esta noche, que tú sigas edificando, sosteniendo, animando a tu amada iglesia, y que tu palabra, Señor, pueda tener el efecto que tú quieres que ella tenga en nuestros corazones y en nuestras mentes. Nos ponemos en tus manos,
Te pido, Señor, que me fortalezcas y que me ayudes a poder predicar tu palabra como debe de ser. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como les decía al inicio, estamos recorriendo ya en la parte número 11 de la vida del rey David, y en esta oportunidad vamos a ver cómo David nuevamente le perdona la vida a Saúl. Y esto es algo interesante, porque la primera vez que vemos a David perdonándole la vida a Saúl, lo encontramos en el capítulo 24. El capítulo 25 nos habla acerca de un intermedio de David y Abigail, y el capítulo 26 nuevamente nos vuelve a encontrar a David con Saúl y a David perdonándole la vida a Saúl. Vamos a tratar de entender por qué es que Dios hace énfasis dos veces en este tema y qué podemos aprender de esta porción de la palabra del Señor. Hermanos, si pudiéramos resumir esta escritura que hemos leído, diríamos lo siguiente, hermanos: que Dios usa las vidas de sus hijos, en este caso específicamente de David, pero realmente de sus hijos en general, y el testimonio de fe, perseverancia y obediencia de sus hijos, para mostrar y enseñar al mundo incrédulo un testimonio palpable. A la par que trata con sus hijos, santificándoles, también trata con el mundo incrédulo, dándoles ejemplo para que no tengan excusa. Entonces, en una manera, en un sentido, David estaba tratando con David, enseñándole, tratando con su vida, capacitándole para ser el rey de Israel que él habría de ser, pero a la vez Dios está utilizando el testimonio de David, el testimonio de obediencia, de sujeción, de humildad del rey David, para poder enseñarle algo a Saúl. Recuerda que Dios está tratando con la vida de David, pero también está tratando con la vida de Saúl. Y si bien es cierto, este pasaje y este estudio no tiene como objetivo Saúl, porque ya lo hemos estudiado, estamos estudiando más bien a David, sí no podemos olvidar, no podemos dejar de lado el hecho de que Dios siempre está poniendo ejemplos, siempre está poniendo enseñanzas visibles, palpables, de personas que pasan dificultades, pero aún a pesar de las dificultades deciden obedecer a Dios, y son testimonios que no podemos negar para aquellos que de alguna u otra manera nos sentimos tentados a no obedecer a Dios. Es como si dijera Saúl, mira, y te doy el ejemplo de una persona como David, que en medio de las dificultades me obedece, y tú, teniendo muchas más ventajas que David, no quieres obedecer, ¿no? De alguna manera, entonces, la vida de David era un testimonio para el rey Saúl. Si pudiéramos, hermanos, organizar, bosquejar este pasaje, diríamos lo siguiente. Hoy día vamos a enfocar este pasaje un poco más, porque el versos 1 al 8 nos damos cuenta cómo un hombre fuera de la voluntad de Dios será desamparado. Versos 9 al 16, aprendemos cómo un hombre fuera de la voluntad de Dios será avergonzado. Y versos 17 al 25, vemos cómo un hombre fuera de la voluntad de Dios será disciplinado. ¿Sí? Entonces te decía, y lo vuelvo a recalcar, hoy vamos a ver un poco la perspectiva de Saúl, sin dejar de lado a David, por supuesto, pero vamos a ver la perspectiva de un hombre que se aparta de la voluntad de Dios. Y como fuera de la voluntad de Dios, hermanos, pues no encontramos realmente buenas cosas, encontramos ruina, encontramos caos, encontramos decepción, y cómo Dios utiliza a hombres como David, que a pesar de estar en dificultades, deciden obedecer a Dios como un testimonio. Esto nos hace pensar en estas circunstancias de pandemia, en estas circunstancias de escasez económica, en estas circunstancias, hermanos, de grande tribulación. Conocemos, yo estoy seguro que usted conoce, yo también, creyentes que a pesar incluso de haber sufrido la enfermedad del COVID-19, que a pesar de estar en angustia económica, de a pesar de estar en grave tribulación, no han dejado de obedecer al Señor, no han dejado de congregar, no han dejado de orar, no han dejado de buscar a Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Es un ejemplo porque al ver a estas vidas de estas personas que, a pesar de las grandes dificultades que padecen, deciden obedecer a Dios y Dios les ayuda, nos deja sin excusa. Nosotros no podemos decir, hermanos, Señor, yo no puedo congregar, Señor, yo no puedo servir, Señor, yo no puedo obedecer a Dios, porque hay personas que sí lo hacen, hay personas que incluso están en condiciones más difíciles que nosotros y aún así lo hacen. Entonces, a eso me refería cuando digo que Dios utiliza el testimonio de sus hijos obedientes como ejemplo
para exhortar y para animar a aquellos que tal vez de una u otra manera se resisten a obedecer a Dios, porque ya deja sin excusa a esas personas, ¿no? Si es posible obedecer a Dios, si es posible congregar, si es posible hacer la voluntad del Señor en medio de situaciones difíciles. Vamos a entrar ya de lleno a la historia y vamos entonces al inicio del capítulo 26. Ya hemos leído esta parte y solo lo voy a leer rápidamente. Nos dice que los cifeos, los habitantes de Sif, vinieron a Saúl y le avisaron que David estaba escondido en el desierto. Saúl se levantó y fue justamente al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estando David en el desierto, entendió que Saúl le seguía. Entonces David envió espías y se dio cuenta pues que sí, efectivamente Saúl estaba persiguiendo. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y le dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Esto es importante, hermanos. No saques de tu mente el hecho de que Saúl estaba durmiendo y todo el campamento estaba alrededor de él. Todos los 3000 soldados estaban alrededor de él. No te olvides de esto, es importante. Entonces dijo Abisai a David: hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Es decir, iba a ser un golpe efectivo. ¿Qué vemos acá, hermanos? Vemos que una vez más los moradores de Sif, como en el capítulo 24, los moradores de Sif vuelven a traicionar a David, delatándole ante el rey Saúl. Ahora, el rey Saúl, una vez más, está también buscando a David para matarlo. Y esto es algo chocante, porque en el capítulo 24, Saúl también estaba persiguiendo a David, y Saúl entró en una cueva, si tú recordarás, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, y David estuvo ahí, tenía todas las posibilidades para matarlo, pero decidió no hacerlo, no lo mató, no tomó su vida, y se lo hizo saber a Saúl. Saúl lloró, Saúl se arrepintió de haber estado persiguiendo a David y se fue a su tierra. Ahora, en ese momento, pues aparentemente su arrepentimiento era verdadero, él lloró, clamó, pidió perdón, aparentemente su arrepentimiento de Saúl era verdadero, pero no era duradero. Lamentablemente, y esto es algo que hemos dicho cuando estuvimos estudiando la vida de Saúl, Saúl tenía momentos de lucidez, tenía momentos donde se daba cuenta que Dios lo estaba disciplinando, se daba cuenta que Dios lo había desechado, se daba cuenta de que estaba haciendo las cosas mal y que David definitivamente iba a ser el rey de Israel. No es que Saúl lo ignorara, él lo sabía, pero a pesar de esos momentos de lucidez, los deseos pecaminosos del corazón de Saúl, los celos, la envidia, el deseo de oponerse a la voluntad de Dios, podían más en su corazón, le ganaron. ¿Sí? Saúl nunca entregó sus pecados, nunca le rindió sus pecados a la voluntad de Dios, hermanos, y al final sus pecados le ganaron, sus pecados le conquistaron. Todos estos celos, envidia y todo aquello que él tenía en su corazón, al final le supo ganar, le supo ganar. Entonces su arrepentimiento, aunque fue verdadero, no fue duradero, y nuevamente vemos a Saúl intentando otra vez oponerse a la voluntad de Dios, porque Dios ya lo había rechazado como rey y había levantado un prójimo mejor que él, pero Saúl quería oponerse a la voluntad de Dios y quería de alguna manera en su carne tratar de permanecer en el reinado. Ahora, nos ponemos a pensar, pues hermanos, que si Saúl hubiera utilizado toda esa energía, ¿no? Toda esa determinación, esa voluntad que él tenía para buscar a David y matarlo, si él hubiera utilizado esa misma energía para buscar a Dios más bien él, y para arrepentirse de sus malos caminos, y para pedirle perdón a Dios, y para pedirle al Señor que le restaure, seguramente Dios igual ya lo hubiera desechado como rey, pero no hubiera terminado su vida como terminó, hermanos. Ya hemos visto, cuando hemos estudiado la vida del rey Saúl, el final de Saúl fue muy triste, allí con la divina de Endor, y luego en batalla, cuando murió junto con sus hijos, quitándose la vida para no caer en manos de los enemigos. Realmente, hermanos, la vida de Saúl terminó muy mal. Y me pongo a pensar, si Saúl hubiera utilizado toda esa energía que usaba para perseguir a David, él lo hubiera utilizado en sí mismo, en examinarse a sí mismo, en buscar la voluntad del Señor, en pedir perdón a Dios, en arrepentirse, en orar al Señor, hermanos, seguramente él ya hubiera perdido el reinado, pero no hubiera perdido la vida de la manera como lo hizo, y no hubiera arrastrado a sus hijos, y no hubiera arrastrado a su nación como lo hizo,
como lo hizo. El pecado en ese sentido es muy peligroso, hermano. David se enteró entonces que Saúl estaba persiguiendo y envió espías para ubicar a Saúl, ¿no? Para saber dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, un informe al rey David, a David, perdón. Saúl, conocedor pues de las habilidades militares de David, Saúl sabía que David era un gran militar, sabía que era un estratega. Ahora ya no se separa de su ejército, ¿no? Te decía hace un momento que te dieras, que te fijaras y que prestaras atención al hecho de que Saúl estaba en medio de todo su campamento. ¿Y por qué estaba así? Porque Saúl ya sabía que David era muy hábil y que podía en cualquier momento encontrárselo en cualquier cueva o en cualquier grieta. Entonces Saúl tiene miedo de David y ahora lleva 3.000 hombres frente a los 600 que tiene David, y Saúl está literalmente rodeado de sus hombres, ¿no? Todos son hombres de guerra, y se encontraba durmiendo aparentemente seguro, ¿no? En medio de todo, rodeado por 3.000 soldados, pues cualquiera se sentiría seguro, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, sin embargo, y lamentablemente, a pesar de toda la seguridad aparente que Saúl tenía, al ser un hombre que estaba separado de Dios, hermanos, realmente estaba desamparado. Su seguridad era solamente una ilusión. Su estabilidad solamente era una aparente fantasía. Él estaba rodeado de soldados, estaba rodeado de su general y de todas sus armas, pero un solo hombre con su acompañante, David, con Abisaí, pudieron entrar tranquilamente, como Pedro por su casa, diríamos, en el campamento y pudo haberlo matado tranquilamente sin ningún problema. Ahora, no sabemos exactamente por qué es que David decidió entrar al campamento, no tenía mucho sentido, hablando militarmente, hablando estratégicamente, no tendría mucho sentido que David entrara en el campamento, sería arriesgarse demasiado, pero pensamos, ¿no? Creemos que tal vez David quiso hacer esto para enseñarle a Saúl una lección, para enseñarle que Saúl, a pesar de que se encontraba rodeado de seguridad, de soldados y de armas, estaba desamparado, porque Dios le había abandonado. ¿Y por qué Dios le había abandonado, hermanos? Porque él primero había abandonado a Dios. Y así, hermanos, podemos pensar, podemos estar rodeados de muchos bienes, pero si estamos sin Dios, hermanos, realmente somos pobres. Podemos estar, hermanos, con mucha salud y muchas fuerzas, pero si nos hemos alejado del Señor, estamos, hermanos, rumbo a la perdición. Si tal vez estamos rodeados de personas y de amigos y de compañeros, pero si nos hemos apartado de Dios, hermanos, realmente estamos solos. Si podemos tener mucho dinero, podemos tener mucha seguridad, podemos tener muchos bienes, podemos tener muchas cosas, podemos tener todo lo que este mundo nos ofrece. Pero si no estamos alejados de Dios, hermanos, realmente no tenemos nada. No tenemos nada. Saúl era rey, pero realmente separado de Dios era un don nadie. Saúl estaba rodeado de soldados en su ejército, aparentemente seguro, durmiendo entre ellos, pero hermano, Saúl estaba desamparado. Dios le había abandonado, él estaba solo realmente, y no por causa de Dios, sino por causa de su propio pecado, por causa de su propia desobediencia y por causa de su propia rebeldía. La palabra del Señor, hermano, nos enseña en Salmo capítulo 34, versículos 6 al 9. Este pobre clamó, escribe David, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y podemos decir, hermanos, en el sentido opuesto, que aquel injusto que tiene problemas y circunstancias, está solo, porque el ángel de Jehová solo acampa alrededor de los que le temen. ¿Y quién está en el campamento de los que lo aborrecen? ¿Quién está, quién protege a aquellos que odian a Dios? ¿Quién protege a aquellos que se apartan del Señor? Nadie. Dice la Escritura, dichoso es el hombre que confía en Dios. Pero aquel que no confía en el Señor, ¿qué es, hermanos? Es el más miserable de los hombres. Temed a Jehová, dice, porque nada falta a los que le temen. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellos que no temen a Dios? Pues no tienen nada. Están a merced de este mundo, a merced del demonio, de Satanás, a merced de la maldad de este mundo. Otro pasaje muy hermoso que nos habla acerca de esto es el Salmo 37, versículos 34 al 38. Espera en Jehová, dice, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como el laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera el íntegro, y mira el justo,
porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los agresores serán a todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Hermanos, este pasaje es hermoso. Dice, considera, piensa en el íntegro, piensa en aquel que hace justicia, piensa en aquel que obedece al Señor, piensa en aquel que teme al Señor, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La Biblia nos promete entonces, hermanos, bendición, nos promete seguridad, protección, paz, gozo para aquellos que se acercan al Señor, pero todo lo contrario para aquellos que se apartan de Él. Y esto lo vemos en el caso de Saúl. Él estaba tratando de acumular seguridad, de engañarse a sí mismo, pero realmente sin Dios, hermanos, no tenemos nada. Las personas cuando se apartan del Señor tratan de dar una imagen de paz, tratan de dar una imagen de gozo, tratan de dar una imagen de que todo está bien, pero no es cierto, hermanos, porque no está bien. Separados del Señor, vuelvo y repito, estamos solos, somos pobres, estamos condenados, estamos desamparados, no tenemos a nadie. Realmente nuestra confianza ha desaparecido y todo lo que tenemos y construimos o pensamos es simplemente una ilusión. Pienso en el rico injusto del cual nos habló el Señor Jesucristo. Este hombre era un hombre separado de Dios, era un hombre que no conocía al Señor, pero acumulaba en su vida muchos bienes y se engañaba a sí mismo, hermanos. Y de alguna manera él acumulaba bienes y seguridad y se decía a sí mismo, alma, gózate, alégrate porque tienes muchos bienes, tienes mucha seguridad, tienes mucha esperanza para el futuro. Pero sin embargo, hermanos, ese mismo día, dice la palabra del Señor, Dios le llamó, ¿no? Le llamó, que le llevó su vida. Y al final todo lo que había provisto, todo lo que había acumulado, no se lo pudo llevar. Es justamente de eso de lo que estamos hablando, hermanos. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos pensar que tenemos seguridad, que tenemos paz, que tenemos bienes, que tenemos alegría, que tenemos compañeros. Pero sin Dios, hermanos, realmente no tenemos absolutamente nada. Siguiendo con el relato, David entonces decide entrar al campamento junto con Abisai, que era uno de sus hombres. Entran al medio del campamento, sorprendentemente, y llegan hasta el centro del campamento, donde se encontraba Saúl durmiendo. Abisai, el compañero de David, le anima a David para que tome justicia por sus propias manos, ofreciéndose él mismo para matar a Saúl, para que David no tenga que ensuciarse las manos. Pues si lo ponemos a pensar desde ese punto de vista, aparentemente era el momento perfecto para librarse por fin de Saúl. Una vez más vemos a prueba el corazón de David. La pregunta que nos hacemos es, ¿David albergará resentimiento contra Saúl? ¿Querrá David independizarse de Dios y hacer las cosas a su manera? Y decir, David querrá hacer justicia con sus propias manos. ¿Cómo interpretará David esta situación? ¿Como una prueba a su corazón, a su obediencia, o como una oportunidad para ser libre por fin al matar a Saúl? La pregunta, hermanos, que nos podemos hacer en última instancia es, ¿podemos recibir la bendición y el respaldo de Dios cuando quebrantamos las leyes de Dios? Porque la palabra de Dios claramente enseñaba que los hombres no podían levantar la mano contra el ungido del Señor, que no podían levantar en rebeldía contra la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, al matar a Saúl, él estaba quebrantaría una de las leyes de Dios. Y quebrantando las leyes de Dios, ¿podemos esperar que Dios nos bendiga? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y eso es donde muchas veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos, o Satanás nos engaña o nos tienta, o el mundo también. Nos engaña al pensar que podemos obtener bendición de Dios desobedeciendo a Dios. Y eso parece un contrasentido, ¿no? Es como aquel que dice, bueno, yo no voy a congregar porque voy a dedicarme a mi vida, porque voy a dedicarme a trabajar, o porque voy a dedicarme a ahorrar, o porque voy a dedicarme a lo que sea. Y espero que Dios me bendiga. Es un contrasentido porque no podemos esperar la bendición de Dios quebrantando los mandatos de Dios. Es como el niño, el joven o el adolescente que es malcriado con sus padres, que responde mal a sus padres, que responde mal a su madre, y sin embargo espera que Dios le bendiga. Es como aquel que tiene un negocio y hace injusticia con su negocio. No vende lo prometido, estafa a los clientes, les trata mal a sus empleados, pero sin embargo quiere que Dios le bendiga su negocio. Es un contrasentido porque no podemos esperar la bendición de Dios mientras que a la vez quebrantamos las leyes de Dios. No funciona así, hermanos. Y esto era justamente lo que David tenía que entender. David podría ser bendecido derramando la sangre del ungido del Señor. Vamos a ver que David lo tenía claro, pero vamos a leer un pasaje más
Proverbios capítulo 1, versos 29, perdón, donde nos dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, y quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es importante entonces obedecer la palabra del Señor si queremos encontrar bendición de Dios. Hermanos, vamos a entender algo acá muy importante. Un principio fundamental de la vida es que no se puede recibir la bendición de Dios quebrantando a la vez sus mandamientos. Nada que provenga del resentimiento, de la ira, del deseo de venganza y la independencia de la voluntad de Dios puede traer respaldo y bendición al Señor. Dios nos bendice de manera integral cuando obedecemos, no cuando desobedecemos. Entonces, si yo estoy desobedeciendo en algún área de mi vida, lo que yo tengo que hacer es, antes de pedir bendición a Dios, es ponerme a cuentas con Dios. Es decirle: Señor, perdóname porque en esta área de mi vida te estoy desobedeciendo. Porque en esta área de mi vida no estoy haciendo las cosas como tu palabra me manda. Entonces, primero quiero corregir esto para que luego yo pueda tener, como se podría decir, la cara, ¿no?, o la osadía de pararme delante de ti, Señor, y pedir tu bendición. No puedo pedir tu bendición cuando no hay, en primer lugar, obediencia a la palabra de Dios. Lo primero entonces es la obediencia. Seguimos con el relato. Seguimos con el relato de la palabra del Señor y vamos a los versos 19 al 16. David dice, respondió a Abisaí, que recuerda que Abisaí le había dicho: ¿por qué no lo matas? No, déjame, yo lo mato, no, yo lo mato a Saúl, ya está ahí, está a tus pies, está ahí dormido, aprovecha, no, sé libre de una vez. Pero David dice que le respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo también David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso a la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo a David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. ¿Qué vemos acá, hermanos? Una vez más, David decide no levantar su mano, ni tampoco permitir que ninguno de sus hombres levanten su mano contra el rey de Israel. Por más que Saúl lo merecía, hermanos, por más que Saúl lo merecía, era un hombre pecador, era un hombre malvado, aún así David decide no levantar su mano contra Saúl. ¿Y cuál es el principio entonces? El principio es claro, y David lo dice: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Este principio de autoridad, hermanos, que David lo tiene muy claro, no se basa tanto en la persona de Saúl o del hombre que es ungido por Dios para ser autoridad, sino por el cargo, por el título, por la autoridad misma que es delegada del Señor. En ese sentido, entonces, hermanos, levantar la mano contra el siervo de Dios es rechazar la autoridad por Dios establecida, y en un sentido es levantar la mano contra Dios mismo. Ahora, esto se aplica no solamente a la autoridad de la iglesia, se aplica a cualquier autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Levantar nuestras manos, nuestra boca, ¿no?, nuestros labios, las palabras contra nuestros padres, es rechazar la autoridad que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Y en un sentido es levantarnos contra Dios mismo, porque Dios ha establecido a nuestros padres como los primeros agentes de autoridad sobre nuestras vidas. Levantar nuestras manos contra las autoridades en el gobierno civil, a menos que ellas nos estén obligando o nos quieran obligar a hacer algo contrario a la palabra de Dios, no hay ninguna razón para levantarnos en rebeldía hacia ellas, y hacerlo es rechazar la autoridad por Dios establecida. Y en un sentido es levantar la mano contra Dios, porque Él es quien ha establecido las autoridades de gobierno civil. Levantar nuestras manos, nuestros labios, contra un pastor, contra un líder, contra una autoridad puesta por Dios en la iglesia,
es rechazar la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia local. Y en un sentido, pues también es levantar la mano contra Dios, porque Dios es quien ha puesto a estas personas para poder liderar con la autoridad delegada del Señor. Ahora, esto, y vuelvo y repito, como ya lo he enseñado antes también cuando hablamos, perdón hermanos, cuando hablamos acerca del capítulo 24, esto no exime al hombre de Dios de que pueda pecar y equivocarse. Al final somos seres humanos, nos podemos equivocar, podemos errar. Sin embargo, hay procedimientos correctamente establecidos en la palabra de Dios para tratar con estos casos. Si hablamos de un hermano que ha pecado, pues podemos exhortar al hermano y podemos llevar a dos hermanos y podemos llevar a la iglesia este caso, un caso de disciplina. Si hablamos acerca de un anciano, pues 1 Timoteo 5:19 nos dice que contra un anciano no admitas acusación a menos que sea con dos testigos, ¿no? Y dos personas pueden acercarse para poder tratar este tema de un anciano que esté siendo hallado en pecado o en actitudes incorrectas. Entonces hay procedimientos de cómo llevar estos casos en la palabra de Dios, ¿sí? No es que un pastor es infalible, no es que la palabra de un hombre es la palabra de Dios inmediatamente, no. Un pastor se puede equivocar, un líder se puede equivocar, puede pecar, y eso la Biblia también lo contempla. Sin embargo, no se puede tolerar, no se puede permitir simplemente que levantemos la mano contra la autoridad, que simplemente nos enfrentemos contra la autoridad en rebeldía. A eso vamos. Y no solamente en la iglesia, en cualquier lugar donde en la sociedad misma, ¿no? Donde Dios coloca autoridades. Muy bien. Para David, entonces, hermanos, la idea era clara. A menos que Dios mismo hiera a Saúl o muera, él no tomaría la justicia que Dios ya le había dado, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que David, sabía esperar los tiempos de Dios, ¿sí? Lo que David estaba esperando, pensando, es Dios va a hacer justicia. Saúl pues llegue al final de sus días y muera de vejez, o que Dios permita que Saúl muera en combate, o que Dios mismo discipline, ponga su mano sobre la vida de Saúl y lo discipline llevándolo a la muerte, pero no sería David el que tomaría justicia en sus manos, sino sería y dejaría lugar a la justicia de Dios. David sabía esperar los tiempos de Dios, entonces, hermanos, y David entiende que Dios no necesita ayuda para cumplir su plan. Y esto nos lleva a una interesante reflexión, porque cada vez que vemos en la Biblia una persona que quiere ayudar a Dios a cumplir sus propósitos, las cosas salen mal. ¿Sí? Dios sabe cómo hacer las cosas, hermanos. Dios sabe cómo promocionar a aquel que ha llamado. Dios sabe cómo abrir puertas a aquel que se lo ha prometido. Dios sabe cómo abrir camino en el ministerio para aquel a cual Dios ha llamado. No tenemos por qué ayudarle a Dios a hacer lo que Él ya se ha propuesto hacer. Él es completamente suficiente de levantar a David como rey en el tiempo correcto. Y David no iba a interferir en el plan, y en los propósitos y en la sabiduría de Dios. Quiero mostrarte un ejemplo. Mira lo que dice Génesis, capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y recuerda que Dios ya le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo de Sara. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y si tú sigues leyendo todo este pasaje, y te recomiendo, te animo a que lo leas en casa, te vas a dar cuenta que el hijo que nació de Agar, el hijo de Abraham que nació de Agar, se llamó Ismael, el descendiente de los ismaelitas, de los actuales árabes y de los actuales personas de esta raza, de esta tribu, personas que hasta el día de hoy son una nación, mejor dicho, que hasta el día de hoy naciones, que hasta el día de hoy son de gran problema y de gran tropiezo para Israel. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero un hijo de Sarai. Y realmente, y efectivamente, el hijo llegó al cabo de casi 30 años, pero llegó.
Dios sabía en qué momento lo iba a hacer, pero Saraí un poco pecó de impaciencia y al ver que no tenía hijos, pues un poco pecó de impaciencia, pecó de incredulidad y le dijo a su esposo, vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Dios no se ha olvidado tal vez de su promesa, así que vamos a ayudarle a Dios, vamos a tener hijos de mi sierva. Y el gran problema de Abraham aquí, su pecado fue que él le hizo caso a Sarai. Él le hizo caso a Sarai. ¿Sí? En este caso, en este momento, en este punto, el consejo de Sarai no era sabio, porque Sarai le estaba motivando a Abraham a desconfiar de Dios, a querer ayudarle a Dios. Lamentablemente, por hacer esto, al final tuvo un hijo llamado Ismael que causó problemas. No porque el niño en sí sea un problema, sino porque la situación que originó todo esto, esta situación de incredulidad, trajo problemas. Al final, hermanos, Ismael no era el hijo de la promesa. Dios cumplió su promesa en su tiempo, a su manera. David entendía esto, hermanos, y él sabía, si Dios me ha prometido ser rey, él me hará rey en su tiempo y a su manera. Por lo tanto, David dice, yo no levantaré mi mano contra el siervo del Señor. Será Dios quien lo saque, será Dios quien permita que muera de viejo, o será Dios quien lo discipline en la batalla, pero será Él, no yo, quien levante mi mano contra el rey de Israel. El Salmo 31, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. En las manos del Señor están nuestros tiempos. Él sabe sus propósitos. No necesita ayuda, hermanos, para cumplir lo que Él ha prometido. Es curioso entonces, hermanos, que los capítulos 24 y 26 hablan del mismo tema. Como David le perdona la vida a Saúl porque entiende que no se va a rebelar contra él. David tenía cosas claras, por lo que leemos y vemos de la convicción de David, sabemos que David tenía claras las cosas, él no iba a rebelarse contra Saúl. Entonces, no entendemos claramente por qué Dios permite que David pase de nuevo por la misma prueba, a menos que esta prueba Dios la permita, no solamente para enseñarle a David, sino también, aún incluso más, para tratar con Saúl. Y esto nos lleva a pensar, hermano, lo que decíamos al inicio. A veces Dios permite que pasemos pruebas porque nuestro testimonio y obediencia durante esas pruebas son usados por Dios para enseñarle a otros con los que Dios está tratando. Llegamos a esa conclusión y pensamos que a la par que Dios está tratando con David, le está enseñando el respeto, la lealtad, la fidelidad, la paciencia, la confianza en Dios. A la vez, Dios está tratando con Saúl como el ejemplo de un hombre que a pesar de que es perseguido y es tratado injustamente, que tiene todas las de perder porque él solo tiene 600 hombres contra un ejército inmenso del rey Saúl, no tiene recursos, no tiene de alguna manera influencia sobre el pueblo. Aún así, a pesar de tener todo en contra, este hombre David es fiel a Dios. Perdona la vida a Saúl y se mantiene caminando correctamente. Y ese es un poderoso testimonio para Saúl. De alguna manera Saúl le está diciendo, Dios le está diciendo a Saúl, mira, esto es lo que yo quería para ti, ¿no? Que seas un rey sabio, prudente, digno, obediente. Pero tú que tienes todo para hacer las cosas bien, no lo haces. Y mira David, al cual tú persigues injustamente, al cual tú quieres matar, un joven despreciado por muchos, que tiene pocos hombres en el desierto, que no tiene recursos, sin embargo, a pesar de que tiene todo en contra, este hombre decide obedecer a Dios. Yo me imagino, hermanos, que de alguna manera, bueno, si Saúl todavía tenía algo de conciencia, aunque parece que ya no, si Saúl tenía algo de conciencia, hermanos, se sentiría mal, se le pondría un poquito roja la cara, ¿no? Como a veces se nos acalora un poco la cara también a nosotros, cuando teniéndolo todo, hermanos, vemos a otros creyentes que tienen mucho menos recursos que nosotros, que tienen menos fuerzas que nosotros, que tienen menos recursos económicos que nosotros, pero son fieles al Señor. Hermanos, siempre que yo veo un creyente que tal vez no tiene recursos, o no tiene movilidad, o no tiene trabajo, o no tiene fuerzas, o incluso ha pasado por esta enfermedad del COVID-19, y aún así se esfuerza, y congrega, y sirve, y ora, y predica el Evangelio, y discipula. Yo digo, Señor, gracias, porque este hermano, esta hermana es un ejemplo para mí, es un ejemplo para mí.
es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de perseverancia. Y yo no puedo decirle, Señor, no puedo hacer esto tal cosa, porque en mi mente inmediatamente viene la memoria de este hermano o de esta hermana. Y yo digo, si él puede, yo también tengo que poder. Si este hermano puede congregar, si este hermano siendo anciano está orando, si este hermano habiendo perdido su trabajo sigue sirviendo fielmente al Señor, si este hermano habiendo pasado por esa enfermedad sigue sirviendo, ¿no? Siempre comento uno de los testimonios que son muy impactantes para mi vida, el testimonio del pastor Oscar Loyola, ¿no? Nuestro amigo, siervo del Señor, ha pasado por la prueba del COVID-19, él, su familia, ha pasado momentos muy difíciles. Y ya lo ves, ya está viajando, ya está viajando, ya está predicando el Evangelio, ya está compartiendo la palabra. Ese es un hombre que es un testimonio para mi vida. Veo, por ejemplo, un testimonio del pastor Austin Garner, un hombre que llegó hasta UCI, llegó a estar desahuciado, ya los médicos ya no le daban esperanza de vida. Adelgazó muchísimo, estuvo muy mal, pero Dios lo levantó, no murió. ¿Y sabes qué pasó? A los pocos días ya estaba nuevamente en la iglesia predicando la palabra, dando clases, entrenando misioneros nuevamente. Eso es un ejemplo, hermanos. Eso es un ejemplo poderoso. Cuando veo a veces a algunos de mis hermanos que conozco de provincias que están pasando momentos difíciles, pero se esfuerzan por predicar la palabra, se esfuerzan por compartir, no tienen mucho conocimiento de redes ni de nada, pero se esfuerzan, trabajan, separan su platita, compran su internet, transmiten, se esfuerzan. Yo digo, hermanos, qué poderoso ejemplo de vida. Y veo personas, pues, hermano, que teniendo, no lo hacen, no se quieren esforzar, no quieren darse el trabajo. Yo digo, hermanos, no sé, tal vez ellos no lo consideran, pero yo cuando quiero flaquear, yo cuando quiero flojear, cuando quiero ahí relajarme, me pongo a pensar en esos hermanos y digo, no, si ellos pueden, yo también puedo. Si David en el desierto, con pocos recursos, con pocos hombres, podía mantenerse fiel al Señor, hermano, Saúl con mayor razón podía hacerlo. Saúl no tenía excusa para no obedecer al Señor. Si Saúl no obedecía al Señor era porque no quería, no porque no podía. Saúl sí podía, pero no quería. Y ese es el gran problema de los otros, los creyentes. No es que no podemos, hermanos, es que no queremos. No nos queremos dar el trabajo, no queremos ser fieles, no queremos disciplinarnos, no queremos esforzarnos. Esa es la verdad, hermanos. David y Abisaí abandonaron el campamento de Saúl, no sin antes tomar la lanza, esa misma lanza con la que Saúl había intentado matar a David varias veces, y su vasija de agua. Dios estaba en el asunto, hermanos, lo vemos porque Dios había hecho caer en sueño profundo a todo el ejército de Saúl y nadie sintió nada, ni cuando David entró, ni cuando David salió. Nadie se dio cuenta. Dios bendice entonces, hermanos, las motivaciones y los actos correctos. David pasó al otro lado del valle, estando muy lejos del ejército, pero lo suficiente cerca como para que lo vean y oigan. Llamó a grandes voces a Abner, hijo de Ner, general de Saúl, recriminándole por no haber cumplido fielmente su labor de cuidar al rey. Y en efecto, hermanos, Abner era digno de muerte por su negligencia, porque no cuidó que hubiera algún hombre por lo menos velando el campamento de Saúl. Imagínate que no hubiera sido Saúl el que entraba al campamento, digo David el que entraba al campamento, sino otra persona, el rey Saúl ya estaría muerto. Pero gracias a Dios, de alguna manera que fue David el que entró, y así Saúl no murió. Entonces, ¿qué aprendemos? Mientras Dios bendice y guarda a aquel que persevere en hacer bien y agradar a Dios, el Señor avergüenza a todo aquel que permanece haciendo lo malo delante de sus ojos. Dios le dijo a Saúl muchos años antes, yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen en poco serán menospreciados o avergonzados. Y lo estaba cumpliendo realmente, ¿no? Dios estaba levantando a David y estaba avergonzando a un hombre que teniendo un ejército de 3.000 soldados experimentados, no pudo saber ni cuándo entró ni cuándo salió dos hombres que entraron a su campamento y los humillaron. Y por último, hermanos, el tercer punto. Un hombre fuera de la voluntad de Dios será disciplinado. Versos 17 al 25. Conociendo a Saúl la voz de David, le dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David le respondió, sí, mi voz es, Señor, rey mío. Y le dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué hay de mal en mi mano? Ruego pues que el rey oiga mi señor, que el rey mi señor oiga las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová,
porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y le dijo: he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl le dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Sin que pudiera responder a Abner por la negligencia, hermanos, Saúl reconoció la voz de David. David persiste en tratarlo con respeto, con consideración y con humildad, llamándolo Señor, mi Señor, el Rey, a pesar de que era un hombre pecador y a pesar de que había sido desechado por Dios, y a pesar de que David mismo era el rey escogido ahora, lo seguía tratando con respeto. Una vez más David presenta su causa delante de Saúl. Él no ha hecho nada malo, lo persiguen sin causa, por envidia, no hay nada realmente de qué acusar a David. Y David acude al Señor, hermanos. Dice: si yo he hecho algo malo y es Dios quien me está disciplinando, entonces es justo lo que estoy viviendo. Pero realmente era al revés, ¿no? Dios estaba disciplinando a Saúl, no a David. Pero David pone este caso, ¿no? Si realmente yo he hecho algo malo y Dios es quien me está disciplinando, pues que así sea, ¿cierto? Pero si son estratagemas de hombres para destruir a David sin causa, malditos sean, dice David, estos hombres, porque sin causa lo están echando y orillando a adorar a dioses falsos. ¿No? David extraña, hermanos, entrar en el templo. David extraña entrar en para adorar al Señor, ¿no? Entrar en el tabernáculo para adorar a Dios. Extraña esto y dice: bueno, si son los hombres los que me están persiguiendo sin causa, si son los hombres que sin alguna razón me están orillando y echándome de mi tierra para adorar a dioses falsos, pues malditos sean ellos, porque me están obligando a hacer lo malo. David le pide humildemente a Saúl. En el verso 20 vemos: no me mates, porque soy como una pulga delante del rey de Israel, soy como una perdiz, ¿verdad? Soy como una perdiz, un animalito insignificante, un ave, hermanos, que en los tiempos bíblicos ya es el día de hoy, ¿no? Una perdiz, una codorniz, es un ave pequeña, es un ave que tiene alas, puede volar, pero su vuelo no es muy elevado, no es muy alto, ¿no? Su vuelo es de corto alcance, hermanos. Esas animalitas, estas aves, estas perdices o codornices vuelan, pero vuelan cortas distancias. Al inicio cazarlas es difícil, ¿no? Porque vuelan, pero dado que su vuelo es de corto alcance, poco a poco se cansan, hermanos. Y cuando llega un punto en que ya no pueden volar más, y ahí es donde los antiguos las cazaban, ¿no? Ellos las perseguían, hasta que ya dejaban de volar y se cansaban. Y de alguna manera, esa era la estrategia que estaba utilizando Saúl, una y otra vez persiguiendo a David. Aunque David se escapara varias veces, Saúl tiene la esperanza, no tenía la esperanza de que en algún momento David se cansara, se desanimara y lo pudiera atrapar, lo pudiera capturar. Entonces, al final, lo que David le dice y le pide humildemente a Saúl es: Saúl, no me mates, porque ¿quién soy yo delante del rey de Israel? No me mates. Y aquí vemos algo interesante. O sea, vemos que Saúl reconoce su error, se da cuenta de que David una vez más estuvo a punto de matarlo, que por más que tuviera un ejército a su alrededor, no estaba seguro, que Dios había permitido que David entrara hasta el centro mismo de su campamento y pudiera tranquilamente haberle quitado la vida. Y vemos a Saúl reconocer su error. Dice, y mira, él lo hace delante de todo su ejército, ¿no? Todos lo pueden escuchar. Dice: yo he errado en gran manera, ¿no? Y tú has actuado bien, misericordiosamente. Sin embargo, hermanos, si usted compara el capítulo 24, verso 16, cuando Saúl una vez más se arrepiente, la primera vez, en este pasaje vemos cómo Saúl llora, clama y le dice: hijo mío David, perdóname, ¿no? Y llora y clama. Pero ahora vemos a Saúl nuevamente, aparentemente reconocer su error, pero no hay sentimientos, no hay lágrimas, no hay nada. Todo parece indicar, hermanos, o todos los comentaristas, ¿no? lo mencionan así, todo parece indicar que Saúl ya estaba perdido en su mente y corazón. Y aquí solamente estaba fingiendo un arrepentimiento que ya no siente, ¿no? Ya el corazón de Saúl estaba completamente endurecido. Y todo indica que sí, que aparentemente sí, porque el siguiente capítulo, hermanos, que vamos a ver de la vida de Saúl, ya es cuando Saúl se encuentra con la adivina de Endor, y a pesar de que ve a Samuel y Samuel le dice que va a morir y que Dios ya va a ejecutar juicio contra él, vemos que Saúl no hace nada,
no tiene ni siquiera un ápice de remordimiento ni de arrepentimiento, ¿no? Todo pues parece indicar que Saúl ya había llegado a un punto de dureza en su corazón que ya no le importa. Y aquí lo único que está haciendo es hablar de palabras para afuera, ¿no? De boca hacia afuera, aparentando un arrepentimiento que ya no siente. Y de alguna manera, pues David lo entiende así, porque a pesar de que Saúl le dice, ven conmigo, ¿no? Ven conmigo y ya no te voy a perseguir, pues David no acepta ir con Saúl, ni tampoco acepta acompañarle. Deja la lanza y la vasija para que alguien la recoja y pone el asunto en las manos de Dios. Y David dice con unas palabras que quedan grabadas, que deben haber quedado grabadas en la mente de Saúl, en el verso 23. Jehová pague a cada uno conforme a su justicia y lealtad, ¿no? David acude a Dios como árbitro. No puede confiar en Saúl, no se puede confiar en un hombre que ha dado la espalda al Señor. Lo único que hace David es el Señor juzgue y el Señor pague a cada uno conforme a la justicia y a la lealtad, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe si realmente el arrepentimiento de Saúl es verdadero, Dios sabe si realmente la justicia de David es verdadera, y será Dios quien haga justicia y librará a David, quien en todo momento se ha mostrado leal y justo ante el rey Saúl. Saúl reconoce eso y bendice a David. Le dice, bendito seas, hijo mío, tú emprenderás grandes cosas, le dice, ¿no? De profecías, ¿no? El halago de alguien que te quiere matar, el halago de alguien que busca tu mal, pues suena extraño, ¿no? Este es un hombre que busca el mal de David, lo busca matar. Así que sus palabras de felicitación, sus palabras de bendición son completamente vacías de significado. Interesantemente, hermanos, esta es la última vez que David y Saúl se van a encontrar. La historia de David sigue y él, vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, cómo pasa una nueva prueba, una nueva crisis de fe, y ya de ahí viene ya la coronación de David como rey. Sin embargo, la vida de Saúl va de mal en peor y ya está muy pronto para ser juzgado por Dios. Después de largos años, recuerda que Saúl ha pasado largos años, ¿no? Muchos años siendo rey de Israel, bastantes años siendo rey de Israel, y esto que Dios ya lo había desechado hace buen tiempo. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió que Saúl siguiera reinando a pesar de que él había pecado? Porque en su misericordia, Dios en su paciencia esperaba, ¿no? Esperaba el arrepentimiento de Saúl. Y lamentablemente todos los años que pasó Saúl en el reinado no sirvieron para que su corazón se ablandara, sino sirvieron para que su corazón se endureciera aún más. La gracia, vemos aquí, hermanos, la gracia de Dios en David se mostraba en su trato para con él, forjándolo y entrenándolo para ser el futuro rey de Israel. Por el contrario, la gracia de Dios en Saúl se mostraba en su paciencia, en su misericordia, ¿no? No lo juzgó inmediatamente, sino que le dio tiempo, varios años, para que se arrepintiera. Lamentablemente, hermanos, Saúl no se arrepintió. A pesar de los años, a pesar de todo el tiempo que Dios le dio, no se arrepintió. Y llegó el punto de la paciencia de Dios y el juicio, la disciplina de Dios llegó sobre Saúl y ya no hubo vuelta atrás. El apóstol Pablo nos enseña esto con respecto a Dios. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, hermano, nos guía al arrepentimiento. Y esa es una palabra para aquellos que no conocen al Señor. El hecho de que Dios no juzgue tus pecados, el hecho de que Dios no te quite la vida inmediatamente, no significa que Él olvida o Él pasa por alto tu pecado. No, te da tiempo para que te arrepientas, para que busques a Dios. Hermanos creyentes, el hecho de que Dios a veces no nos disciplina inmediatamente por nuestros pecados, porque nos apartamos de Dios y aparentemente las cosas no van bien, eso no significa que Dios ha olvidado de su disciplina o que Dios no nos va a disciplinar. Él nos da tiempo para arrepentirnos. Y si aún, a pesar del tiempo que Dios nos da, no nos arrepentimos, no buscamos a Dios con temor, no nos ponemos a cuentas con Dios, hermanos, inevitablemente la justicia de Dios vendrá. Inevitablemente la disciplina de Dios caerá. Inevitablemente el castigo de Dios llegará. Importante entonces, Dios en su paciencia nos otorga tiempo para arrepentirnos, para volvernos a Dios de corazón. Sin embargo, la paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. Si persistimos en pecar deliberadamente, el Señor nos disciplinará y nos juzgará para corregirnos, enmendar nuestro camino y hacernos recapacitar. Termino. ¿Qué podemos meditar de este pasaje? Mucho cuidado, hermanos, con alejarnos de Dios. Apartarnos de Él solo traerá ruina y desgracia a nuestra vida. Caminar de la mano de Dios nos da paz, gozo, seguridad, bendición. Por el contrario, separarnos de Él, apartarnos de Él,
Aunque estemos rodeados de gentes, estaremos desamparados. Aunque tengamos muchos bienes, seremos pobres. Aunque tengamos mucha seguridad, estaremos completamente en peligro. Cuando nos apartamos de Dios, aunque tengamos muchos planes y proyectos, seremos avergonzados. Dios no hará prevalecer nuestra voluntad, sino sus propósitos. Cuando nos apartamos de Dios, hermanos, y persistimos en ese camino, seremos disciplinados por el Señor para que volvamos al camino de su palabra. Entonces, hermanos, no seamos necios para apartarnos del Señor. No nos engañemos y pensemos, no pasa nada si dejo de orar, no pasa nada si dejo de congregar, no pasa nada si dejo de leer la palabra. No me pasa nada, me está yendo bien, cuidado. La paciencia de Dios tiene un límite, la paciencia de Dios tiene un plazo. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que todo va a ir bien, separados de Dios y que Dios va a bendecir a pesar de que estamos desobedeciéndole, es un engaño, es una mentira, nos estamos engañando. El único camino para la paz, para el gozo, para la bendición, para la seguridad, es con Cristo. Y hermanos, así como dije en un momento, que a pesar de que tengamos riquezas, bienes, seguridad, amigos, pero si estamos sin Dios, somos pobres, estamos solos, somos miserables y estamos desamparados. De la misma manera, así no tengamos dinero, pero si estamos con Cristo, somos ricos. Así estemos pasando buena enfermedad física, hermanos. Si estamos con Cristo, nuestro final es glorioso. Así estemos solos, así la gente nos haya dado la espalda, pero estamos con Cristo, estamos acompañados del mejor. Y así, mi hermano, estemos en el lugar más inseguro, oprimidos, perseguidos, amenazados. Si estamos con el Señor, hermanos, Él como poderoso gigante va delante de nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos de la mano del Señor.